informar algo que es enteramente básico en cuanto se relaciona con la fraternidad Rosacruz. Cuando una filosofía aparece en un mundo nuevo para ella, 50.000 ideas surgen hacia la derecha y hacia la izquierda, sin responsabilidad comúnmente. La gente opina con gran facilidad sobre lo que desconoce, y sobre lo que conoce vacila en decir lo poco que sabe. Es una situación psicológica bastante negativa, pero así somos. Por ejemplo, lo más abstracto, concebible, aquello que está lejos del alcance de la inteligencia del hombre, lo Dios se lo define cualquiera. Usted le pregunta a un hombre quién es Dios y le dice un montonón de cosas que surgen de su capricho. Pero ¿quién va a definir lo que está más allá del límite posible de la inteligencia? Cualquier arreglador de calzado le define a Dios, pero no sabe definirle cómo funciona el hígado para adquirir buena salud. Pero él sabe de Dios. Y así somos todos. Nos encontramos en un terreno completamente inadecuado en cuanto se relaciona con las verdades trascendentales de la vida. Ciertamente quiero decir algo de lo que poco entiendo de una sabiduría de las edades, pero quiero informar otra cosa distinta, que no es la fraternidad Rosacruz. No es religión, no tiene dogmas, no está en contra de ninguna organización religiosa ni a favor de ninguna. Lucha por las verdades eternas, por el conocimiento de la vida, por las leyes de la evolución, la eterna ley de causalidad, por aquello que está en la interioridad del ser y que él debe organizar en su propia vida interior, el arte de pensar bien, el arte de vivir bien, el arte de organizarse de acuerdo con las energías divinas de la naturaleza. Algunos dicen que la fraternidad Rosacruz nació ayer, que en California, que en París, que en Egipto, que en la India. Todo eso son mentiras. Analizando cuidadosamente la tradición de las edades, se sabe que la sabiduría de los Rosacruces procede de Caldea, procede de un ramal que dejó el antiguo continente Atlante, del cual la humanidad duda si existió o no existió. Parece que ya las investigaciones de la ciencia están demostrando real y positivamente la existencia del continente Atlante. El continente Atlante existió donde está actualmente el océano Atlántico, y la primera partícula está en correlación directa con el nombre de aquella vieja cultura. De allá procede la sabiduría de los Rosacruces, y no puede llamarse más que sabiduría, porque ese es su afán. Como decía en principio, nada que tiene que ver con religión, ni obstaculiza a nadie su concepto religioso. Nada tiene que ver con política, ni está interesada en este o en aquel aspecto de la sociedad, en esas ideologías que tanto emocionan al hombre, porque está interesado directamente en la parte económica de la naturaleza humana. Por eso la política es irritante. Los Rosacruces no se ocupan de eso, están interesados en el bienestar del hombre, en su armonía interior, en su salud física, mental, psíquica y espiritual. Porque la salud del hombre no es solamente funcional, no está en relación solamente con el cuerpo denso, todo lo contrario. Las enfermedades se inician primero en el mundo de la psique. El temor, la envidia, los celos traen como secuencia a través del tiempo enfermedades supremamente graves. Hasta donde va mi observación, y es larga. ¿Cuál es el origen del cáncer? Un sufrimiento tremendo de las almas. A la larga produce esta enfermedad para la cual la ciencia no tiene absolutamente ningún camino de redención. Les voy a poner algunos ejemplos para que piensen en esa verdad incuestionable. La señora de Perón, doña Evita, de que se habló tanto, murió de cáncer. ¿Quién era ella como mujer? Una mujer del mundo grueso de la sociedad instintiva. Por hechos de circunstancias kármicas, se convirtió en la esposa del primer hombre de ese país. Y por donde quiera que viajaba, le estaban diciendo frases soeces, vulgares, inquietantes y molestas. Murió de cáncer. La señora del doctor Santos, eminente hombre, a que tanto le debe este país, sobre todo por su desinterés, por su sentido humano, por el deseo de prestarle servicios verdaderos a la colectividad. En su matrimonio, una sola hija, y una muchacha, ama, por despido, dejó caer la niña de un balcón, y la niña fue muerta instantáneamente. El dolor de una madre es una cosa tremenda, y la señora esposa de aquel caballero murió de cáncer. Y así seguí 40 casos en que siempre
tras de aquella penosa y terrible enfermedad, ha existido una tragedia moral, ha existido un profundo sufrimiento, y por lo tanto se puede afirmar categóricamente que la mayor parte de las enfermedades físicas tienen su raíz en causas morales de la conciencia, de la sensibilidad, de la estética, de la armonía, del romanticismo, de todas aquellas cosas. Y lo que predican los Rosacruces es precisamente que es indispensable que el hombre organice su vida interna, su vida sensorial, su vida intelectual, su vida conscientiva, su vida volitiva, porque de allí depende su bienestar humano. Y también la posibilidad de servir a nuestros hermanos en la humanidad. Esas son las bases y los fundamentos visibles de la Fraternidad Rosacruz. ¿Y por qué digo visible? Porque es lo más objetivo para la conciencia humana. Pero no vayan ustedes a creer que se limita simplemente a aquellas cuestiones que están en relación con la armonía de la salud física, intelectual y moral. Tiene alcances increíbles. A veces la gente en la calle me suele preguntar, ¿usted es un Rosacruz? No, señor, yo no soy un Rosacruz. Yo soy el estudiante de esas verdades eternas. Y no con la fortaleza, y no con la penetración, y no con la dignidad que debiera poseer un hombre que llega a esos canales de la conciencia y de la sabiduría. ¿Quiénes han sido Rosacruces en el sentido filosófico, científico y místico que se da esta sabiduría de las edades? Han sido Rosacruces Buda, Hermes, Jesús y pare de contar. Quizá en esta encarnación tuve la oportunidad de conocer a un Rosacruz. Donde él estaba, todas las enfermedades físicas, mentales y morales se curaban. Veía el pasado, el presente y el porvenir como vemos nuestra imagen en un espejo de buena calidad. Todo lo que este hombre profetizó acerca del tiempo y acontecimientos del mundo y de nuestro país se cumplieron rigurosamente. Ese es un Rosacruz. Jamás alguien que cobre algo para tratar de curar una enfermedad es Rosacruz, porque él no sabe lo que está haciendo. Jamás el estudiante de estas leyes eternas se valdrá de los medios que posee para curar, cobrando la moneda que nos liga tanto a los conflictos materiales de la vida. Este es un servicio espiritual, y el que lo llega a hacer, lo hace con absoluto y total desinterés. De tal suerte que si en vuestra sociedad aparece alguien que cura por 5 pesos o por 50.000, está bien que lo haga, pero ese no sabe lo que es sabiduría Rosacruz. Ignora completamente la ley de secuencia, ignora que las causas y efectos siguen a la vida del hombre como la sombra al cuerpo. Aquello es completamente inevitable. De tal suerte que la sabiduría de los Rosacruces tiene por objeto enseñar al hombre a conocer los eternos misterios de la vida y del ser. Y estos son muy profundos, estos son muy delicados, estos son la esencia misma de la vida. Y es hacia allá donde tiende la sabiduría de los Rosacruces. Pero necesariamente, entre toda esa profundidad, entre toda esa sabiduría, entre toda esa elocuencia del conocimiento de la sabiduría de las edades, hay algo que nosotros podemos captar de inmediato: la ley de evolución permanente. Hay gentes que dicen que la evolución no existe. Qué infantil es aquello. Si la evolución no existiera, ningún niño podría aprender a leer y a escribir, puesto que no podría evolucionar. Si aprendemos a leer y a escribir es porque hay evolución, porque el niño no nace con la sabiduría objetiva de leer y de escribir. Luego hay evolución. Si no hubiera evolución, los gérmenes de la entidad humana que son invisibles para el ojo físico y que es indispensable poder contemplarlos en aparatos electrónicos para tener alguna idea de su estructura y naturaleza, el más grande milagro de la vida, no se convertiría en un hombre, en una bellísima mujer, en un genio como Einstein, en un auscultador del alma como Freud, en un sabio como C.G. Jung, que fue penetrando sucesivamente los misterios del alma hasta encontrar que en la sabiduría de los Rosacruces estaban las eternas verdades que él buscaba a través del tiempo. Empezó por estudiar alquimia, y después de profundizar alquimia comprendió que tenía que estudiar gnosis, y que solamente la gnosis le daba el verdadero conocimiento espiritual, metafísico y cósmico de la entidad humana. Ese fue un hombre verdaderamente maravilloso, que hay que admirar. Y las juventudes tienen la ventaja, la inmensa ventaja de poder adquirir obras de C.G. Jung. Obras
que verdaderamente le van abriendo a uno campo a derecha y a izquierda en el conocimiento de la sensibilidad del hombre. Nosotros estamos muy afanados, muy interesados en conocer la estructura de la energía mental del hombre. Hoy hay muchos libros acerca del mentalismo, pero quizá ninguno con la perfecta y verdadera sabiduría que debe caracterizar el conocimiento profundo de las leyes eternas que están en la naturaleza psicofísica de la entidad humana. El pensamiento es lo de menos. Lo más grande del hombre es la sensibilidad. La sensibilidad es el tesoro de los tesoros, pero es lo que más maltratan las circunstancias. Una persona va bien por los caminos de la vida, pero por alguna razón maltrata su sensibilidad y le vemos decaer. Le vemos enfermar mente, enfermarse verdaderamente de todos sus vehículos de expresión. Su voz es menos elocuente, su personalidad vale menos, su voluntad se reduce a cosas insignificantes realmente. Pero ahora veamos un hombre en el cual la sensibilidad se halla en plenitud. Ese hombre puede hacer lo que quiera. Si está enamorado, puede conseguir maravillosas cosas dentro de ese frenesí estético del sabor afectivo de su alma. De tal suerte que lo más grande que el hombre posee es la sensibilidad estética. Y en esta etapa crucial de la humanidad, las miserias de esa entidad humana se ven por todas partes porque ha perdido el más grande sentido espiritual, el sentido de la sensibilidad. En alguna ocasión me preguntaron por qué el mundo se hallaba en ese caos, porque perdió el sentido de la armonía, porque perdió el sentido de la belleza, porque perdió el sentido del esplendor divino que radica en el alma que siente, ama y puede. Eso sencillamente. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor Jesús a los hombres para que pudieran vivir armoniosamente la vida? En que os améis unos a otros, probaréis que sois mis discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿De la personalidad de Él? Jamás tenía interés en la personalidad, sino en el Cristo interno, en la sensibilidad profunda del alma, en aquel aspecto sutilísimo que nos humaniza y nos diviniza si lo logramos practicar verdaderamente. ¿Cómo se puede ser artista en pintura, en escultura, en poesía? Solamente a través de la sensibilidad. La sensibilidad es la parte espiritual del alma del mundo, naturalizada en el hombre a través de eso que solemos llamar estética, que solemos llamar sentido de ambrosía y de belleza. Y lo grave para la humanidad es que no quiere saber de eso nada. No interesa absolutamente. Los hombres estamos enfermos de la locura egotista de poseer dinero cada vez en la mayor cantidad posible, sin saber cuál es la finalidad. Porque cuando el dinero rebasa los límites de la necesidad, se convierte en una carga para el hombre. Es una fatalidad verdaderamente. Y lo que el hombre acumula para sí puede hacerle estar haciendo falta a gran cantidad de seres que no alcanzan a obtener el pan cotidiano. ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad del alma. Porque hemos perdido la espiritualidad. Ahora esta evolución de que hablan los Rosacruces no tiene nada que ver, sino muy relativamente, con los conceptos de la física de los actuales tiempos, de Carlos Darwin, que imaginó que todo evolucionaba, pero nunca supo por qué evolucionaba. Creyó que la materia de suyo y de sí poseía todas las cosas esenciales para la evolución y jamás se refirió a la parte metafísica o espiritual. Los Rosacruces también aceptan la evolución biológica, pero impulsada por una energía inteligente espiritual que está tras de todas las formas. Eso precisamente. Ahí está la magnitud de los Rosacruces. Si ustedes quieren pueden llamarlos positivistas también, porque no desdeñan nada. Ustedes saben que hay muchas filosofías místicas que desdeñan la forma y alimentan solamente la idea. Pero, señoras y señores, que me muestre alguien, alguna persona de grandes ideales sin cuerpo denso. ¿Podría manifestarlos? ¿Podría exteriorizar la magnitud del alma sin un vehículo adecuado para manifestarse? ¿Podrá el artista presentar las imágenes creadoras en el lienzo si no existiera el lienzo para que ellas sean estampadas? ¿Podría el poeta manifestar la magnitud de su grandeza sin el papel donde escribe sus ideas y sobre todo sin el lenguaje que es la razón de ser de la vida interior y espiritual? Porque les voy a decir algo que ustedes no deben aceptar sino pensarlo a ver si es verdad. Es una cosa muy grave porque es molesta, pero lo digo para que piensen ustedes. El pensamiento no existe. Qué viejo loco, dirán ustedes. Si el pensamiento es el resorte que mueve la sociedad humana. No, es un lenguaje interior. Es un verbo elocuente que está en la hondura de nuestro ser.
Lo que llamamos pensar es hablar internamente. Nos despertamos en la mañana y hablamos internamente cuál es la labor cotidiana y qué es lo que debemos hacer. Es un lenguaje, es una vida interna, concretada en imágenes y en ideas lenguaje y no en ideas pensamiento, porque eso no existe en sí mismo. Pero no vayan ustedes a creer esta afirmación tan categórica, porque realmente eso hay que pensarlo muy bien. El hombre no debe ser crédulo, el hombre debe volverse consciente de todas las cosas. Por eso los Rosacruces no tienen credos de ninguna naturaleza. Invita al hombre a comprender. Yo, por ejemplo, y no se vayan a asustar, no creo en Dios. Horrible hombre, no creo en Dios. No necesito creer cuya energía se ve en toda la magnitud y la grandeza del universo y de los mundos. ¿Por qué necesito creer en algo que está a la vista? De mis sentidos, que me dio esa misma inteligencia que vibra en cada una de las células del cuerpo de la naturaleza del hombre. ¿Por qué? La constelación a la cual pertenecemos, dicen hoy los físicos, que tiene 200.000 soles, 200 millones de soles análogos al nuestro. ¿Y quién sostiene ese universo de mundos y de estrellas que pululan en el espacio infinito? ¿Y quién da vida y animación al gusanillo que se arrastra a flor de tierra? ¿Y quién estructura la belleza de la flor, el vuelo de la mariposa, la magnitud de la belleza de una mujer o la plenitud de un hombre que tiene toda la fuerza y el vigor que debe ser característica de una raza regenerada? Pues sencillamente esa energía infinita, ese poder que los teólogos llaman Dios, que los filósofos llaman espíritu, que los psicólogos llaman alma. Pero todo aquello hay que jerarquizarlo debidamente para tener una inteligencia adecuada en la comprensión de la vida. Espíritu quiere decir simplemente aliento de vida. Pueden ustedes buscar la palabra en el griego, espíritus, aliento de vida. Pero tras de ese espíritu o aliento de vida, necesariamente existe una energía superior, que no podríamos de momento llamarla aliento, sino la energía que produce el movimiento universal, porque todo es movimiento en la naturaleza. Nosotros vemos esta mesa y suponemos que es una cosa inerte. Ese es el engaño de nuestros sentidos. Pero ya el hombre de la física sabe que estas moléculas están animadas por átomos internos y que todo es un movimiento de energía dinámica. De ahí derivó el señor Einstein su concepto de la energía nuclear que tiene espantado al mundo, porque el egoísmo del hombre no le permitió utilizar aquella energía maravillosa que le diera a ese sabio para el bien de la humanidad, sino para su terror, para su susto, para el miedo categórico de ser destruidos por aquella potencia, por el egoísmo del hombre. Pero es pura energía, energía tremenda. Dijo el señor Einstein una frase con la cual estoy completamente de acuerdo: la materia es energía embotellada. Efectivamente, eso es, energía embotellada. Y refiriéndonos a nuestro cuerpo, por él circulan multitud de energías maravillosas que según la dirección que les demos nos hace felices o infelices. De tal suerte que la felicidad o la infelicidad es un trabajo nuestro. Es un juego de las palabras interiores que no sabemos realmente coordinar en forma adecuada y armoniosa. Si, por ejemplo, ustedes ven por los caminos de la vida a una dama majestuosa, bella y armoniosa, esa dama en ese momento lleva pensamientos que nosotros llamamos palabras, llenas de sentido, llenas de idealidad, llenas de grandeza en ese momento. Y si vemos un rostro triste, acobardado por los hechos de la vida, está hablando internamente de cosas trágicas, del miedo, de la pobreza, de la falta de grandeza en lo humano y 50.000 ideas que bullen en el interior de la palabra del ser en cuestión, de tal suerte que nosotros, sin saberlo, somos los artífices de nuestro propio destino, sencillamente. Pero alguien me pregunta, ¿y si eso fuera verdad, por qué nací yo en una huerta tan humilde donde mi padre y mi madre, con gran cariño seguramente por mí, nunca tuvieron el pan necesario? Porque ese progenitor y esa progenitora en las encarnaciones pasadas no obró como debiera haber obrado con relación a la economía, y por eso se encuentra en la penumbra, se encuentra en la dificultad de no poseer lo que desea tener, sencillamente para que aprenda la lección de la vida, para que aprenda a amar y servir, porque lo más grande del hombre es aprender a servir con sus propios medios. En alguna ocasión le preguntaron al Señor Jesús cuál era el hombre más grande, y dijo: el hombre más grande es aquel que sirve. Eso es exactamente, que sirve. Pero hoy no estamos interesados en servir, estamos interesados en servirnos de los otros para sacar de ellos toda la cosecha material
que nos sea posible hacerlo, porque el egoísmo domina en el corazón humano. ¡Qué fatalidad! Por eso necesitamos cambiar el rumbo de nuestro lenguaje, el mundo interno, el mundo donde se elaboran todas las ideas que se convierten en hechos en la vida de la forma y en la vida de la idea y en la vida del sentimiento y en la vida de la conciencia y en la vida de la voluntad. Todo eso es un lenguaje maravilloso de la vida interior. Los que han leído, por ejemplo, a Juan, el principal discípulo de Jesús, porque estos no crearon religión, ellos presentaron a la humanidad una sabiduría para que la humanidad aprendiera a vivir. Y nos hemos hincado de rodillas ante la figura de Jesús, pero no hemos aplicado su sabiduría de las edades. Él no quería cultos a la personalidad, pues sencillamente lo dijo. ¿Qué hacéis con decir Señor, Señor, si en cambio no hacéis lo que yo os digo? ¿Y qué decía él? Que nos amáramos unos a otros, que sintiéramos lo profundo de la armonía y de la belleza de la vida, como él lo vivió transitando los campos de Judea. Es un grande hombre en la historia de la humanidad, porque predicó lo que vivió. Y nosotros, pobres hombres, somos hipócritas miserables. Predicamos bellezas y nuestra vida privada es bien diferente. De tal suerte que al mundo le hace falta espiritualidad, le hace falta cristianismo no en el sentido religioso de la idea, sino en el sentido viviente de la palabra oculta e interna en la naturalidad del ser. Por eso el discípulo Juan dijo, en principio es el verbo es con Dios porque el verbo es Dios. Si con él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Evidentemente nuestra vida depende de aquel lenguaje interior, de aquella armonía de nuestros seres. De nuestros seres en las potencias intrínsecas de su propia naturaleza, es decir, del lenguaje del alma allá en la interioridad del ser. Pero si ustedes quieren llamar a eso pensamiento, llámenlo como quieran, no tiene importancia. Lo fundamental es comprender que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Si alguien desea saber inglés, suplicándole a los dioses aprenderá inglés. No, absolutamente. Tiene que hacer su propio esfuerzo. Tiene que coger textos de inglés y ojalá oír profesores del idioma en referencia para irlo dominando progresivamente. Si carecemos de voluntad, ¿podemos obtenerla solicitando al señor arzobispo que nos mande un paquete de voluntad? No, señor. Tenemos que trabajar paso a paso a aquella divina condición del alma para poseer voluntad, para poseer fortaleza, dignidad, porque esa es la lucha de la naturaleza del hombre, organizarse interiormente, aprender a sentir, aprender a hablar internamente el lenguaje de los dioses, aprender a organizarse para no utilizar en la interioridad de su naturaleza ninguna idea, ninguna fraseología que no corresponda a la belleza, a la verdad y al bien. Eso es lo que predican los Rosacruces, el camino de la belleza, el camino de la verdad y el camino del bien. Y el camino del bien, ¿de dónde surge? De nuestros actos, únicamente de nuestros actos. Pero llevamos el peso de las edades, llevamos el peso de las encarnaciones pasadas que han depositado en nosotros errores y cosas verdaderamente lamentables. Por eso tenemos que revisarnos y corregirnos y transformarnos. Nada debemos esperar de nadie excepto la sabiduría. Es la sabiduría la que nos han dado los grandes de la historia. El señor Buda predicó con un énfasis extraordinario la eterna ley de la causalidad y la llamó la rueda del destino. Efectivamente, el hombre fastidiado por los dolores humanos renunció a multitud de condiciones que le ofreció la vida. Era un príncipe heredero de una corona, pero él no podía soportar la tragedia de los seres humanos. Se fue al yermo, a la soledad, a ver si había justicia en la naturaleza o todo esto era una locura de las edades. Y después de 7 años de meditar, habiendo oído instructores yogis que no le sirvieron para nada, llegó a darse cuenta que la única ley verdadera de la vida era la ley de causalidad, causas y efectos. Los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo, como la rueda, el carro, el pie del carro que conduce, que el caballo lleva, y así sucesivamente, causas y efectos. Estas son frases de Buda. Los efectos siguen a las causas como la sombra al cuerpo, o como la rueda, el pie del caballo que conduce el carro, y así todo sucesivamente. ¿Queremos mejorar nuestras vidas? Mejoremos nuestro lenguaje interior, mejoremos nuestro sentir, mejoremos ese lenguaje maravilloso de la vida que se transforma en imágenes, en ideas,
en sentimientos, en conciencia, en voluntad, y hay mucho más, porque tras esos hechos maravillosos de la existencia existe algo que apenas está empezando a vislumbrar la psicología experimental, el subconsciente. Lo llaman subconsciente, bajo el consciente. Soy un hombre rebelde a utilizar palabras que no correspondan a la intrínseca verdad que quieren encarnar. Pasó el tiempo buscando cómo podía ser que el consciente racional que tantas torpezas nos hace o nos permite hacer en la vida estuviera y fuera superior a esa entidad espiritual que radica en toda la naturaleza. ¿Quiere hacer crecer las plantas? Esa energía del espíritu que primariamente está radicada en la semilla. ¡Qué maravilla es la semilla! Depositamos o la naturaleza la deposita en la tierra y empiezan a despertar energías interiores dentro de la semilla. Y se abren campo en la naturaleza. Y se convierten en brotes. Y salen a la periferia de la tierra verdecitas, tiernas y maravillosas. Reciben la luz del sol y empiezan a ampliarse. Empieza a crecer. Tenemos un tallo. Tenemos hojas. Luego después tenemos ramas. Luego después tenemos flores, después allá en lo oculto de la flor está la semilla, el germen original, pero multiplicado en poderes. Y nosotros buscando milagros en cuadros, en maderas, en rocas, cuando es el milagro de la vida. Eso, el milagro de la vida interior. Y lo más grande que hay es el mundo vegetal. El mundo vegetal es más grande que nosotros. Si no fuera por el mundo vegetal, nosotros no podríamos existir. Él tiene cualidades fantásticas que nadie ha meditado en ellas. Es capaz, por la intrínseca energía de la vida interna que le es peculiar, por el espíritu divino que le hay, de transformar la vida mineral en vida vegetal. Y luego es capaz de verificar la fotosíntesis, es decir, transformar la energía solar en azúcar y en proteínas, que son el fundamento de la vida animal. ¡Qué maravilla es la naturaleza! El árbol. Si de algo sirviera, yo me arrodillaría al pie de los árboles, pero de nada sirve. La ley sigue su curso y es eterna y es maravillosa y es extraordinaria y es cósmica. Es aliento del espíritu universal actuando en todas las cosas. Es lo que las religiones llaman Dios, lo que los filósofos llaman espíritu, lo que las rosacruces llaman el alma del mundo. ¿Y por qué han preferido esta palabra? Porque dice esencialmente qué es lo que ella hace. Es el poder que todo lo anima. El poder que todo lo mueve, el poder que todo lo transforma, es el alma del mundo. ¿Y cómo se concreta en la entidad humana esa alma del mundo? En la divina sensibilidad. Es lo que hace grande la entidad humana. Es lo que le permite al hombre, a través del tiempo y del espacio, irse elaborando un futuro adecuado para su evolución, que esté en relación directa con la verdad, con la belleza y el bien. Y cualquiera de ustedes preguntaría, ¿y qué es la verdad? Si los hombres se han devanado los sesos y no saben qué es la verdad, ahí está precisamente el misterio. Se han devanado los sesos, pero no han sentido la vida con el corazón. No la han sentido en la plenitud de la belleza. No la han sentido en la plenitud del amor. No la han sentido en la esencia misma de la vida. El misterio de la vida no puede definirse sino sentirse y vivirse. Pero qué maravilla es contemplar la belleza de una flor y quedar absortos ante tanta belleza, tanta armonía y tanta esplendor. ¿Qué cosa tan maravillosa es eso? Es el misterio de la vida realizando su plan a través del tiempo y del espacio. Y esa vida humanizada, que depende en su nutrición general del mundo vegetal, es lo que se está abriendo campo en la interioridad del hombre hacia la conciencia espiritual, esa esencia de la vida. No olviden, jóvenes, sobre todo, el proceso maravilloso de la fotosíntesis catalogado por la ciencia. La planta tiene la cualidad en su clorofila de asimilar la luz solar y convertirla en azúcar, en proteínas, que son el alimento del mundo animal. Y llegando a este punto, no puedo menos de hacer referencia a lo que significa la proteína en la vida animal. Muchas gentes están desnutridas porque carecen de proteínas en su nutrición. Los cereales todos tienen proteínas, pero nosotros comemos solamente arroz y papas y carne seguramente de mala calidad. Y hemos olvidado el alimento proteínico que está en los cereales, en las arvejas, en las habas. En todos aquellos cereales están realmente los elementos proteínicos que fortifican y dan fortaleza a la entidad humana. Y luego los alimentos ricos en aceite, en grasas naturales como el coco, como el maní, son alimentos de primera calidad para la entidad humana, para la entidad que quiere ser fuerte, que quiere vivir armoniosamente de acuerdo con las verdades de la vida. Y en cambio de tomar estos alimentos que la naturaleza nos proporciona, nos dejamos
dejamos sugestionar por el comercio y utilizamos drogas que intoxican nuestro cuerpo y crean las desarmonías que son fatales para conseguir la armonía material y espiritual que deseamos. La droga es un elemento químico que ha sido elaborado con una gran finalidad de conseguir dinero. Simplemente y nada más que eso. ¿Qué importa la salud de los pueblos? Lo que importa es que entre bastante dinero. Y nos venden cigarrillos que intoxican nuestro sistema nervioso y nos vuelven insensibles a las cosas bellas de la vida. Intoxicamos nuestro cerebro y no podemos pensar con claridad. Predisponemos nuestro cuerpo al cáncer del pulmón fumando tabaco, pero es una dicha fumarlo porque está elaborado por allá en un país legendario que es poderoso y admirable y nos manda ese producto divinamente empacado. Nosotros no sabemos hacer de esa clase de empaque. ¡Qué cosa tan prodigiosa! Y la niña levanta su cigarrillo y expira la pierna como si estuviera realizando en la vida un acto de divina éxtasis para mostrar que ella es demasiado grande porque fuma y no de aquí sino de allá. Pobres humanos nuestros, tan infantiles, tan llenos de inconsciencia, tan faltos de responsabilidad. La cantidad de enfermos de cáncer del pulmón por el cigarrillo está realmente causando pavor en la humanidad, pero la humanidad fuma porque es elegante. Y cuando alguien le dice eso, le lleva fácilmente a la tumba, dice de algo debemos morir. Pero cuando siente el dolor punzante del cáncer en su pulmón, entonces piensa los horrores de una tragedia que él mismo se proporcionó por falta de comprensión. Y yo no digo de fortaleza, porque no se necesita fortaleza para desechar un vicio ridículo, que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza, que no es una necesidad de nuestro organismo, que los pobres hermanos menores jamás aceptarían aquello. ¿Quién de ustedes ha visto una vaca a medio pie, inclinada hacia atrás, fumándose un Chester? ¿Cuándo la han visto ustedes? Ella no es tan boba. Ella come pasto y asimila proteínas y toma agua de la mejor calidad. ¿Quién ha visto un potro con la pierna de adelante encima de la de atrás, alardeando de que no fuma cigarrillos colombianos, sino de unos que vienen de por allá, donde se fabrican maravillosamente? ¿Cómo somos de ingenuos? ¿Cómo somos de tontos? Es una cosa verdaderamente lamentable. Pero no vayan a creer, hermanos y hermanos, que lo estoy insultando a ustedes. Estoy hablando de verdades incuestionables. Yo también soy de ese mismo género. De la edad de 15 años a los 22 fumé terriblemente. Luego dejar esas tonterías es muy fácil. Me fumaba 5 cajetillas diarias de cigarrillos y 7 u 8 tabacos. Esa era mi dosis. Al llegar a los 21 años, le dije, pero estoy haciendo el ridículo con mi vida. ¿Para qué sirve esto? Cogí el cigarrillo que tenía en la boca, lo volví pedazos y como protesta le di un golpe con el pie. Y hace 58 años no fumo ninguna de aquellas cosas, porque al menos en esa zona dejé de ser ingenuo, dejé de ser torpe, dejé de ser ridículo, profanando la armonía de mi vida interior por echar humo. ¿Y qué cosa es aquello? Nada, eso no es nada, eso son más que ingenuidades. Pero les voy a advertir algo muy importante. Los Rosacruces no prohíben nada. Enseñan dónde está el bien y dónde está el mal, pero a cada quien lo deja en absoluta libertad. Es él el que debe decidir. De tal suerte que si un estudiante Rosacruz fuma, allá él, pero él ya sabe que eso no es adecuado. Si ingiere el licor que lo entorpece y le genera los centros de la conciencia, allá él. Se le enseñó que esto no era adecuado para la armonía de su naturaleza. Allá él. Porque cada quien en la evolución debe desarrollar por sus propios medios la comprensión, la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad y todo aquello que sea necesario. Así que los Rosacruces no prohíben nada, enseñan las grandes verdades de la vida. No le quitan la fe al que la tiene, le dejan que tenga la fe que le plazca, si es que eso le da alguna fortaleza, aun cuando lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque gentes fanáticas de alguna religión los ve uno en sus templos temblando de miedo y pidiéndole a los dioses aquello que no han sido capaces de elaborar y de ganar. ¡Qué barbaridad! En lugar de estar allí temblando, ¿por qué no se va a conseguir por medio del trabajo, de la inteligencia, de la voluntad, de la genialidad, aquello que persigue y desea para sí o para sus familiares? En lugar de estar perdiendo el tiempo, debe transitar el camino de la vida con fortaleza y con dignidad. Pero entonces ustedes me dirán, ¿y la religión, el sentimiento no sirve? Sí, sirve el sentimiento y es muy grande cuando se elabora desinteresadamente para servir a alguien. Cuando meditamos afectuosamente en la salud de un enfermo,
sin ningún interés personal, estamos elaborando dentro de nosotros una corriente de salud y bienestar. Cuando vemos a una persona decaída materialmente e irradiamos fuerzas de bondad y de armonía para que aquella persona vuelva a encontrar el ritmo que ha perdido interiormente, estamos realmente usando una divina fuerza de la vida. Sí, señor, los Rosacruces saben todo aquello, pero han ido al fondo mismo de las cosas. Han penetrado el espíritu de la idea y han llegado al por qué deben elaborarse ciertos estados de conciencia. Eso es lo que enseñan los Rosacruces, a vivir mejor, de acuerdo con las eternas leyes de la vida. Pero el ser humano no es ese animal tan simple que vemos. Está constituido por multitud de fuerzas que nosotros ignoramos. La primera energía que opera ostensiblemente en la naturaleza del hombre es la vitalidad. Por eso vemos un hombre erguido, animado, entusiasmado, posee suficiente vitalidad. Después le vemos decaído y entristecido. Ha perdido su vitalidad comúnmente por cuestiones psíquico-morales. Entonces allí asienta fácilmente la enfermedad y entonces lo vemos víctima de su propio error, la vitalidad. ¿Y cómo espera el Rosacruz aumentar esa vitalidad? Por medio de una alimentación sana en lo físico y por medio de una actitud moral activa, ideal y bella en la vida interior. Si ustedes van por el camino de la vida asustados, empieza a doblegarse su cuerpo. Pero si luego viene una idea sana, optimista y bella, inmediatamente le vemos erguirse y animarse maravillosamente. Yo he experimentado cosas maravillosas en el camino de la vida. Ustedes no saben jamás lo que significa una sonrisa, sobre todo una sonrisa en el sentido bipolar. La sonrisa para mí de una dama es una inyección de energía psíquica que alienta mi vida y da aspiración a mi existencia. Pero entonces ustedes dirán, ¿y por qué no se casó, viejo hipócrita? Porque si me casaba con una, perdía la oportunidad de admirar a las otras. De tal suerte que es el alma, es la vida interior, es la vida psíquica lo que significa, y eso es lo fundamental de la sabiduría de los Rosacruces. Se ocupan de la materia y se ocupan del espíritu, porque todo tiene valencia en nuestras vidas. Este cuerpo maravilloso que nos ha dado la inteligencia universal es el vehículo que nos permite establecer progresivamente conciencia diferenciada de aquella gran conciencia. Si en aquella gran conciencia existe vitalidad, en nosotros la hay. Si existe la fuerza espiritual de la acción, también radica en nosotros. Si existe la mente tal como ustedes la conciben, también está en nosotros. De tal suerte que somos herederos del cosmos y no lo sabemos. Pero más arriba de estas concepciones existen energías más bellas y divinas. Existe la imaginación creadora, que es propia de los genios, es propia de los artistas, es propia de los filósofos, es propia de los grandes de la historia. La imaginación, como decía muy bien el profesor Einstein, es más grande que las ciencias, porque es la que le permite al hombre penetrar en la naturaleza y comprender sus leyes y misterios. Él era un devoto de la imaginación creadora. Pero más arriba de la imaginación creadora está la fuerza de la divina inspiración. Es la sensibilidad estética que admira, que siente y que vive. Si el hombre pudiera elevarse hacia el mundo de la imaginación creadora y la sensibilidad estética, su vida sería un tránsito de armonía y viajaría en los espacios, así como las ondas del mar se mueven armoniosamente en la periferia para mostrar toda la energía interior que radica en las profundidades del océano. Así en el cuerpo del hombre aparecería la bondad, la sonrisa, la inteligencia, si estuviera animado por bellos sentimientos, por bellas ideas, por preciosas imágenes, por nobles sentimientos que son los que hacen del hombre la magnitud y la grandeza. Y encima de esa sensibilidad está la intuición. Es aquella facultad maravillosa que hace que las almas penetren unas en otras. Conocí a un señor que era tal la capacidad de su intuición que sabía exactamente lo que estaba pensando un ser, no importa el lugar del planeta donde se hubiera radicado, y esos días después se probó que aquella sensibilidad intuicional estaba desarrollada en grado sumo. Ahora la fuerza de la conciencia espiritual. La conciencia es una energía interior que nos permite contemplar la verdad en sí misma, en abstracto y también en concreto, porque aquella conciencia interna, aquella conciencia a la cual los sociólogos suelen apelar para auscultar un alma y saber de su realidad trascendente, es un hecho. Pero nosotros hemos apocado estas divinas facultades y las hemos embrutecido con el egotismo, con la envidia, con los celos, con el afán de adquisición de cosas que al fin de cuentas no sabemos utilizar debidamente. La conciencia, y hay supraconciencia, ¿cómo no? Hay supraconciencia y yo puedo afirmar que eso existe porque conocí a ese ser que era supraconsciente.
que profetizaba acontecimientos de orden cósmico que días después se realizaban u horas después se verificaban. Sabía lo que estaba pensando el emperador del Japón, porque días después el hombre exteriorizaba aquel sentido que el otro nos había dado a conocer. Luego tuve la oportunidad verdaderamente de conocer un Rosacruz, un solo Rosacruz en esta encarnación. Dicha maravillosa de la vida mía, dedicar a esta clase de investigaciones y poder comprender por hechos a la vista que existen verdaderamente grandes seres de la periferia de la Tierra, que no todo es miseria, que no todo es egotismo, que no todo es barbarismo, que hay seres superiores que han conquistado altura del espíritu y de la conciencia que nosotros no sabemos siquiera suponer. Pero señoras y señores, todas esas grandezas del alma están latentes en la naturaleza del hombre, están allí para ser derivadas, para ser desenvueltas, para ser cultivadas a través del tiempo y del espacio. ¿Y acaso es muy difícil? Difícil sí por el esfuerzo, pero fácil como hecho científico. Es sencillamente colocar nuestra sensibilidad y nuestra imaginación en lo bello y divino de la vida. Ese es el camino, simplemente es el camino. Es el camino majestuoso y maravilloso que nos muestra el niño con su sonrisa, porque él no ha sido profanado todavía en sus vehículos más finos. Dejad venir a mí los niños y no se obedéis, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. ¿Pero qué cielos? ¿Algún lugar en el espacio? En la armonía interior. Es la plenitud de la vida del alma. Es la sensibilidad extraordinaria de lo espiritual que en nosotros hace que nuestra existencia pueda lograr una plenitud incalculable. De tal suerte, señoras y señores, que los Rosacruces invitan a adquirir una sabiduría trascendental a través de las edades. No se oponen a nada de las organizaciones del mundo. No hablan de que el hombre debe luchar contra el mal, sino que debe comprenderlo y superarlo. ¿Luchar para qué? Comprenderlo y superarlo. Luchar con el afán de fumarse un cigarrillo no sirve de nada. Comprenderlo y desecharlo. Odiamos. Y si comprendemos que este es un error magnífico, tremendo y atrevido que destruye la armonía interior, podemos cambiar ese estado moral por sensibilidad, por amor, por sentido estético y espiritual. Es una alquimia permanente del alma. Es un trabajo constante del hombre que quiere superarse. Y solamente aquellos que se han superado así, que han trabajado a través de las edades, se muestran en la historia de la humanidad como un Buda, como un Eres, como un Jesús, como un Platón. Y en esta época nuestra hubo un cristiano real a la vista de la humanidad, el señor Schweitzer. Ese sí vivió idealmente, ese sí vivió cristianamente utilizando la palabra en el sentido real y positivo. Recogió todos los valores de su personalidad. Era un eminente médico, era un gran cirujano, era un gran artista que daba conciertos en Europa y era por lo tanto la flor de aquella cultura. De un momento a otro desapareció, no se supo más de él. La prensa estaba inquieta y preguntaba qué se había hecho el doctor Schweitzer. Y al fin, un trotamundos, un inglés, lo encontró en el corazón del África. Se había ido y con sus propios medios había levantado un hospital para servir desinteresada y espiritualmente a sus hermanos menores humanos en la escala de la evolución, a los más humildes de todos. Fue a ofrecerles sus conocimientos, su sabiduría, su espiritualidad para levantar su ánimo interior sin estar interesado en nada de aquellos intereses egotistas que destruyen la armonía del alma y acaban con la plenitud del ser en la interioridad de su divina naturaleza. Ese era un hombre espiritual. Realmente era un hombre espiritual. Y pensar que en esta etapa de la historia tan dura para la humanidad no haya un exponente de la vida espiritual como aquel. De la vida científica el señor Einstein, porque él había colocado a través de las encarnaciones, antes había sido Isaac Newton, pero no debéis creer nada, sino investigar a ver si es verdad. Y entonces en esta encarnación le dio al mundo conocimientos que no poseía ninguna universidad de la Tierra. Luego allí estaba la evolución de un ego magnífico, de un ego grande. El Señor Jesús trajo el mensaje del amor y lo vivió. He ahí la evolución espiritual de un ego magnífico. El Señor Buda la conciencia de un sabio para mostrarle al mundo dónde estaba la causa del dolor y la miseria. He otro ego maravilloso de esos que asombran la magnitud del conocimiento que aportan a través de los tiempos la sabiduría de los Rosacruces. Y ese Hermes legendario que conocía el pro y en contra, la analogía de los contrarios, la ley del ritmo, la ley de vibración, la oscilación del péndulo, que son base y fundamento de toda investigación del divino saber, la poseía ese Hermes magnífico. Pues bien, señoras y señores, dentro de nosotros duerme un Buda,
un Hermes, un Jesús, un Platón. Demos oportunidad a que esa divina esencia se convierta en esa magnitud para que podamos servir con verdadero desinterés al ritmo de la vida y al servicio de la humanidad en curso.